Buenas tardes, a 26 de agosto de 2024. Estoy en Porzuna, Ciudad Real. En esta localidad se me contrató para dar un curso en primavera y se hicieron en el mismo curso olivos en diferentes parcelas, que os voy a mostrar algunas de estas parcelas. Y luego también al acabar el curso, pues se me requirió para podar personalmente alguna de las parcelas del curso. Mi equipo lo tenía yo en fincas grandes, pues esto que eran parcelas pequeñitas, muchas de ellas pues las hice yo. Por ejemplo, esta parcela es de pico al joven. No sé si acordáis que en primavera se ha tenido un vídeo de que tenía una línea que se le había echado el herbicida de invierno más tarde y tenía el pasto seco, y las demás sí se le echó en su fecha. ¿Veis? Pues más o menos el vídeo sería un poquito más para abajo. Bueno, pues lo que quiero que veáis es cómo han respondido los olivos. Esta finca yo solo he hecho la poda, no le trabajo la nutrición, ni los abonados, ni nada. ¿Veis? Los olivos tenían mucho la cruz un poquito baja, pues depende de las personas que hubieran pasado antes, y mi trabajo fue ir formando y subiendo la cruz. Que hablábamos que aunque una cruz esté a 80 centímetros, pues claro que el olivo se recolecta, pero por experiencia, siempre que hay la cruz por debajo de 1 metro, con los años, el vibro tarde o temprano hace daño. Por eso, el trabajo mío fue quitar densidad de donde había densidad de ramón y sobre todo ir realzando. Como son olivos jóvenes, pues la relación hoja-madera que tienen es estupenda y tampoco se lo tuvo que quitar mucho. Mira, veis, por ejemplo, hay un corte para ir formándose una rama baja, horizontal. ¿Veis? Algunos, pues siempre eso, ramas horizontales por el lado de norte sobre todo. Mirad, por ejemplo, aquí, esa rama ya estaba bastante horizontal. Pues mirad el chupón como se ha puesto. Como aquí estuve yo en mayo. También deciros, muy importante, toda la poda que yo hice aquí en Porzuna fue en abril-mayo. Y quiero que veáis, cuando se poda, siguiendo un poquito la fisiología del árbol, no existe ningún problema. Pues eso es lo que quiero decir. Aquí estuve yo, vamos, abril-mayo, yo venía con la amarillo, aquí estuve yo con la trama abierta. Aunque esta zona es un poquito tardía, por eso en mayo estaba en plena floración, vamos, bastante avanzado mayo. Mira, que es que los cortes ya casi no se notan. ¿Veis? Casi no se notan. Y eso es lo que quiero que veáis, que el olivo se va moviendo. Mirad, casi siempre, ¿veis? Esto es, digamos, yo estoy mirando ahora mismo al oeste. Pues casi todos los cortes yo lo hacía por este lado oeste. ¿Para qué? Por este lado nunca se me va a quemar el olivo. Y además por aquí es por donde le cuesta más trabajo crecer. Y si yo encima dejo bajeras por el lado de la tarde, me van a cubrir el tronco. ¿Veis la idea? Este es el tiro de poda personal, pues cada vez está más acertado, más erróneo. Ahora mismo el sol de la tarde que más quema, digamos, lo tengo a la espalda. El olivo está recibiendo el sol que más quema justo enfrente donde yo estoy. Pues por aquí lo dejo bastante arropado. Veis que el tronco está arropado. En cambio por aquí es por donde yo ataqué. ¿Veis? Y no tengo nada quemado, no tengo ningún olivo quemado. En la próxima, pues claro, esta bajera se le quita y se me queda el olivo casi formado. No sé si subiría un poquito más. Pero mirad como el olivo para acá ha crecido también. El olivo para donde le abra hueco crece. El olivo quiere ser más o menos redondo, así que donde le abramos un hueco, pues por ahí va a crecer. Ya digo que sobre todo ataqué de noreste más que de otra posición, y por el suroeste dejé mucha baratilla, ¿veis? Mucha faldera para cubrirme el tronco. Este, por ejemplo, este olivo pues tendrá la cruz a unos 60 centímetros. Pues yo con el tiempo, con los años, me gustaría subirla aquí, pero después de muchas podas. Ahora mismo el olivo, con el tamaño que tiene, es perfectamente recolectable con el vibro, pero en años sucesivos, poquito a poco, se va a formar. Y mirad, vamos, que se ve perfectamente la carga que tiene. ¿Veis? ¿Veis la producción que tiene? Bueno, pues veis que por podar en mayo no pasa absolutamente nada, siempre que tengas en cuenta la iluminación y la respuesta que va a tener la planta. ¿Veis? Quité bajeras y voy remangando para recolectar. Este año se quieren coger con vibro. Mirad que quité por aquí y ya el olivo se está intentando cerrar. Vale, esta es picual. Pues ahora voy a enseñaros otras parcelas que son ya todas de cornicabra, que es el autóctono de aquí. Una de secano y otra de riego de apoyo. Estas son cornicabras jovencitas de secano en una solana de tarde. A mí ahora mismo me da el sol por la oreja izquierda. Mirad, vamos a ver los cortes blancos. ¿Veis allí? Esos son los que hicimos en la poda.
Y los cortes negros lo habían hecho antes y ya han desbaretado. Yo recuerdo que puse vídeos de esta finca en la poda. Vamos, que aquí salía Ismael, salía podando. Y algún señor jaenero criticaba que con esa poda que los olivos no iban a echar aceitunas. Que a estos olivos ya había que quitarle ramas. Pues yo qué sé, yo eso de quitar ramas de grosor de un Danone no lo veo, perdóneme Dios. Y así que así están. Este terreno es ardiente, esto es rubial, esto es muy ardiente, además de dar sol. Los olivos están doblados de aceitunas, lo que pasa es que están un poquito afligidos, pero están cargados. Simplemente que veáis, vamos, que con olivos así de jóvenes, cómo se van a quitar ramas gordas. Yo no lo veo, pero bueno. ¿Veis los de escopes? ¿Veis? Aquí, ahí. Escopes, luego por dentro, pues mira, me han hecho caso. No han quitado varetas. ¿Veis? Yo dejé el olivo, o sea, dejamos el olivo cubierto. Y ahora he visto yo una cosa, bajarme el coche. Veréis lo que acabo de decir en las taquillas de los picuales que os he enseñado. Veréis lo que acabo de decir. Este mismo, vamos, por aquí se ve mejor. Veis que yo siempre digo que el sol de la tarde hay que tenerle mucho respeto. ¿Veis cómo están? Los cortes que hicimos nosotros esta primavera están blancos y los cortes anteriores están negros. Mirad, ahí había una pata, ¿veis? ¿Y por qué se tiró esa pata? Porque era la más volcada y claro, para recolectar con paraguas, pues es la que más estorba. Y siempre la pata más volcada suele estar al suroeste, o sea, es la que cubre. Esa pata era la sombrilla. Mirad lo que está pasando por haber quitado esa pata. ¿Veis cómo se están asoleando? ¿Veis? Esta avena está muerta. O sea, está parcialmente muerta. Pues esto al olivo le va a quitar vigor. Si encima le han quitado las varetas, claro, el olivo intenta cubrirse a toda costa con esas varetas. Pero bueno, eso deberían de haber dejado esas varetas pues hasta este mes, que ya no pega tanto sol. Pero bueno, salvo esa incidencia, mirad, que yo es que no entiendo qué rama grande, que me van a decir que haga de aquí una cabeza, que es lo que me decía algún señor jaenero. Pues lo siento, yo tengo influencia de todas las podas, vamos, no por ser de Jaén, de todas las zonas, y en todos los lados pues hay opiniones que yo no comparto. Se hicieron estas dos filas, o sea, la que pega el camino y esta, mirad. Los cortes negros son del año pasado, los de este año son estos blancos, ¿veis? El olivo doblado de aceituna, ¿lo veis? Ahí hay otro de escope, que le va a hacer una planta como esta. ¿Aquí qué va a criar? ¿Cómo va a criar aquí? Si aquí lo que simplemente es separar palos, separar leña, pues el año que viene, pues por ahí, eso de ahí, ya está. Si esto es planta joven, aquí cómo va a pensar en cortar y en renovar. Bueno, pues vamos a cambiar otra parcela. Esta otra parcela que tiene olivo viejo y tiene metido en medio una postura. Tiene riego de apoyo, pero riega muy poquito. Hay muchos problemas con el hierro en los coteros. ¿Veis cómo sale el agua roja y se atasca mucho? Y estas son olivos grandes. Esta la hice con la pértiga así todo. Y se cortó incluso de grueso, vamos. Mirad. Veis que se hicieron cortes gruesos. Pero claro, siempre teniendo en cuenta pues el sol y demás. Está un poquillo repilado. Están pasándolo un poquillo regular, pero mirad la carga más bonita que tiene. La aceituna sí la ha llegado a hacer a su tamaño. ¿Veis? La aceituna sí está grande. Vamos, que estos olivos, veis que son olivos grandes y se le quitó grueso lo que había que quitarle. A ver si por aquí tiene algún corte. Mira, veis, ahí tenía una baja, porque estos olivos se cogen con paraguas. Aunque sea de dos patas, aquí todo el mundo trabaja con paraguas. ¿Veis? Se hicieron sus cortes para facilitar recolección, para refrescar el árbol. Y mirad cómo está. Pasa que están muy desiguales, ya digo. No riega bien la finca y están muy desiguales. Pero vamos, que aceituna tiene bastante. Esta es la parcela de olivos de los más grandes que hicimos. Aquí estuvimos de curso y aquí está después del curso, la terminé yo. Y mirad cómo está. Esta parcela, el año pasado estaba muy cargada y no tiene mucha aceituna. Pero mirad que se le pegaron golpes claves, se refrescó el olivo, cortes de vida, no se hicieron muchos. Y mirad cómo están, no están muy cargados. Hay unos que están vacíos, otros que están cargados, pero la mayoría está medio. Y mirad cortes, este para acá, venid. Que esto era en mayo, que supuestamente en mayo no se puede podar. Pues mirad, ¿qué pasa? Me está mirando el corte al norte,
mira que será que no tenía llamas, pues se echa la rama y no pasa nada. Ahora lo que no puedo hacer es esto, a aquel lado del sol, ni que y que estuviera el tronco liso, entonces no. Pues esto es cortar, que no es tan importante la fecha, sino decir cortar cuando haga falta. Cuando no, tu raído también me está criando. Bueno, pues vamos a cambiar de pueblo. Hasta luego.